Jake Thompson siempre había sido un hombre de manos callosas y mirada atenta. A los 45 años vivía en un pequeño pueblo del interior de Missouri, donde los caminos polvorientos y el olor a aceite y goma quemada eran tan comunes como el sonido de los motores rugiendo. Trabajando como mecánico de camiones en el taller local, pasaba sus días diagnosticando problemas y reparando motores que parecían tener más historias que los mismos habitantes del lugar. Divorciado y padre de 2 adolescentes, Tyler, de 17 años, y Emily, de 16, Jake llevaba sobre sus hombros el peso de las responsabilidades y la sensación de que el mundo siempre estaba en su contra. Las dificultades económicas eran constantes y cada factura que pagaba le recordaba que los sueños se desvanecen como humo en el aire. En la noche del 14 de enero, algo extraordinario ocurrió. Mientras revisaba la lista de pendientes y facturas, un boleto de la Powerball cayó en sus manos, trayendo consigo una promesa increíble, un premio mayor de $500 millones. En un instante, el sueño americano, tan inalcanzable para un hombre sencillo del interior, parecía estar a su alcance. En pocos minutos, su vida cambiaría de forma irrevocable. En los primeros meses después del Gran Premio, la euforia dominó cada aspecto de la vida de Jake. La sensación de invencibilidad lo contagiaba, y él creía haber encontrado finalmente la solución a todos sus males. Compró una mansión imponente en Lake of the Ozarks, con jardines exuberantes y una vista espectacular del lago, un símbolo claro de estatus y realización. Para complementar su nuevo estilo de vida, Jake adquirió una colección de pickups Ford F-150, cada una más brillante y reluciente que la otra, además de una serie de motocicletas Harley-Davidson que exhibía como trofeos sobre 2 ruedas. El dinero parecía multiplicarse y, con él, llegaron las oportunidades para reparar el pasado. Se saldaron todas las deudas acumuladas a lo largo de los años con un solo gesto generoso. Se compraron casas para sus padres y hermanos y la esperanza de un futuro próspero se palpaba en el ambiente. Sus hijos, Tyler y Emily, fueron inscritos en universidades privadas de renombre, un lujo hasta entonces inimaginable para la familia. Por un breve periodo, el sueño americano se materializaba ante los ojos de Jake y se entregaba sin reservas al delirio del consumo. Sin embargo, el éxito repentino también atrajo a personas que ni siquiera imaginaba conocer. Parientes distantes, hace mucho tiempo olvidados, resurgieron con historias de necesidad y promesas de inversiones mirabolantes. Con cada visita inesperada, Jake se veía envuelto en conversaciones que mezclaban lamentos del pasado con planes grandiosos para el futuro. En medio de ese torbellino, el brillo momentáneo de la fortuna hacía parecer posible cualquier cosa, y él creía, con fervor, que su destino estaba sellado para siempre entre los altibajos de la riqueza. El entusiasmo contagioso de Jake, sin embargo, ocultaba un peligro inminente. La euforia del nuevo dinero nublaba su juicio y comenzó a ignorar las advertencias que la vida, en su silenciosa sabiduría, trataba de hacerle ver. Entre fiestas extravagantes y reuniones familiares repletas de elogios y solicitudes de préstamos, la semilla de la ilusión se esparcía silenciosamente, mientras el brillo de la fortuna aún iluminaba sus días. Una sombra comenzó a acercarse, el lado oscuro del capitalismo desenfrenado. Su hermano mayor, Mark, siempre había sido una figura ambigua en la vida de Jake. Con un encanto persuasivo y una palabra afilada, Mark se presentaba como el gurú de las finanzas, alguien que sabía transformar dinero en aún más riqueza. Convencido por las seductoras palabras de su hermano, Jake invirtió una parte considerable de su nueva fortuna en un fondo de inversiones de alto riesgo. La promesa era la de obtener rendimientos astronómicos, algo que haría multiplicar su dinero y le garantizaría una seguridad financiera eterna. Lo que Jake no sabía era que Mark estaba involucrado en un elaborado esquema, una artimaña ingeniosa que enmascaraba fraudes y mentiras. El fondo de inversión era, en realidad, una trampa diseñada para agotar el dinero de un hombre que jamás imaginó ser tan ingenuo. Mientras el capital se esfumaba de forma imperceptible, la relación entre los hermanos comenzaba a deteriorarse. La confianza que Jake había depositado en Mark se transformaba en duda, pero el hombre, cegado por la codicia y el delirio inicial, se negaba a ver las señales de peligro. En medio de estos negocios dudosos, la vida personal de Jake también tomaba contornos dramáticos.
Emily, su hija soñadora, empezó a salir con Chad, un joven instructor de CrossFit. Chad, con su cuerpo esculpido y una actitud despreocupada, parecía la personificación de todo lo que el nuevo estilo de vida prometía: lujo, poder y libertad. Sin embargo, detrás de esa sonrisa encantadora, Chad ocultaba segundas intenciones. No estaba interesado en un amor genuino, sino que veía en Emily la oportunidad de insertarse en un círculo social que de otra forma le estaba vedado. Su interés no era el afecto, sino el acceso a un mundo de riqueza e influencia. Mientras Emily se dejaba cautivar por las posibilidades de un romance glamuroso, Jake permanecía ajeno a las verdaderas motivaciones del joven. El dinero que fluía sin control de sus manos y prometía transformar vidas, se convertía en un señuelo para personas con intenciones dudosas. El ambiente familiar, antes rebosante de esperanza, comenzaba a mostrar las primeras grietas, presagiando problemas que se agravarían con el tiempo. Los primeros indicios de que algo andaba mal surgieron de forma sutil, pero pronto se convirtieron en una espiral descendente. En apenas 2 años, Jake había derrochado más de $400 millones. La inversión en el fondo de alto riesgo se reveló como una farsa colosal, y los fraudes acumulados uno tras otro mostraron la verdadera cara del capitalismo depredador. Cada decisión financiera parecía más arriesgada que la anterior, y el entusiasmo ingenuo de Jake se transformó poco a poco en un amargo sentimiento de traición. Mark, el hermano que en su día fue su confidente, desapareció misteriosamente con $50 millones, dejando tras de sí un rastro de deudas y procesos judiciales. El descubrimiento del fraude no solo sacudió la confianza de Jake, sino también la estructura misma de su familia. La noticia se difundió rápidamente, y pronto el hombre que había experimentado el éxtasis del éxito se vio hundiéndose en un abismo de incertidumbres. En el clímax de esta crisis financiera, Chad, el instructor de CrossFit, reveló su verdadera naturaleza. Utilizaba la relación con Emily como herramienta de chantaje, amenazando con revelar secretos familiares que podrían destruir la reputación de Jake y comprometer aún más su ya frágil estabilidad. Con esta revelación, el escenario familiar se volvió aún más caótico. La confianza, que antes era la base de todos los lazos, estaba ahora corroída por traiciones e intereses mezquinos. Cada paso que daba Jake estaba acompañado por un peso aplastante de arrepentimientos y desilusiones. Las noches, que antes se llenaban con la esperanza de un futuro brillante, se convirtieron en largos periodos de insomnio y pensamientos desesperados. El dinero, que en otro tiempo simbolizaba la realización de sus sueños, se transformaba en un veneno que recorría las venas de su familia, erosionando vínculos que habían sido forjados a lo largo de décadas. El colapso financiero alcanzó un punto crítico cuando Tyler, su hijo mayor, descubrió una cuenta secreta que albergaba los últimos $20 millones restantes. La revelación no trajo alivio, sino aún más desesperación. Esa suma, que podría haber sido un salvavidas, ya estaba comprometida en deudas de apuestas deportivas e inversiones volátiles en criptomonedas. Cada intento de recuperar parte de lo que quedaba se veía frustrado por esquemas maliciosos y por la intransigencia de un sistema que parecía estar en su contra. La presión implacable provocó una ruptura irreparable en la familia. Emily, decepcionada y amarga por la manera en que las personas a su alrededor se mostraban dispuestas a explotar su vulnerabilidad, decidió cortar relaciones tanto con su padre como con aquellos que la habían traicionado. El dolor de la pérdida de la confianza se transformó en silencio y distanciamiento, dejando un vacío que ningún dinero podía llenar. Tyler, por su parte, vio cómo se desmoronaba su futuro. El joven, que soñaba con ser ingeniero y forjar una carrera prometedora, se vio obligado a abandonar la universidad. La falta de recursos y la presión emocional se impusieron de manera implacable, haciendo que sus ideales de un futuro brillante se perdieran en el caos provocado por el colapso financiero. La interrupción de sus estudios, el distanciamiento familiar y las constantes disputas por lo que quedaba del patrimonio fueron suficientes para que el joven se entregara al pesimismo y la desmotivación. Jake, mientras observaba cómo se deshacía cada parte de su vida, se sentía atrapado en un ciclo de autocrítica y remordimiento. Cada decisión, cada inversión mal calculada, resonaba como un recordatorio cruel de que el dinero, por muy brillante que fuese, no podía comprar la paz ni la armonía que tanto anhelaba.
Lo que parecía ser la cúspide del éxito se había transformado en una pesadilla insoportable, donde la realidad golpeaba con fuerza la ilusión del sueño americano. Las discusiones, que en tiempos de prosperidad repentina eran escasas, se convirtieron en enfrentamientos diarios. La casa, que había sido un símbolo de conquista, se transformó en un campo de batalla, donde antiguas heridas se reabrían y nuevos resentimientos surgían constantemente. Amigos, parientes e incluso conocidos de toda la vida se distanciaron, dejando a Jake aislado en un mar de desconfianza y arrepentimiento. La destrucción familiar, que había comenzado de manera insidiosa, ahora era evidente para todos los que miraban desde afuera. Con el paso del tiempo, el fulgor del pasado se disipó, y Jake se vio sin otra alternativa que aceptar la dura realidad. Despojado del brillo ilusorio del dinero fácil, regresó a lo que mejor conocía: la sencillez de la vida de mecánico. Abandonó la mansión en Lake of the Ozarks y se mudó a un modesto tráiler en las afueras de Springfield, Missouri. Allí, entre las calles grises y las industrias oxidadas del Rust Belt, tuvo que reconstruir su identidad desde cero. El regreso al taller mecánico fue como un golpe de realidad. Los clientes que antes lo veían como un hombre adinerado, ahora lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio, como si la ruina financiera fuera un contagio. El orgullo, que en tiempos de éxito se alimentaba del poder y la opulencia, fue sustituido por una humillación silenciosa y un profundo deseo de redención. Jake enfrentaba cada día con la misma determinación que lo había llevado a conquistar lo que parecía imposible. Pero ahora la lucha era contra los fantasmas del pasado y las deudas que lo perseguirían por el resto de su vida. En la soledad de su tráiler, mientras reparaba motores antiguos y escuchaba el sonido de los engranajes girando, Jake reflexionaba sobre el mito del sueño americano, aquella seductora idea de que cualquiera, mediante esfuerzo y suerte, podía transformar su vida. Se reveló como una ilusión cruel cuando se enfrentaba a la dura realidad del capitalismo moderno. Comprendió con amargura que el dinero no era garantía de felicidad ni de estabilidad, sino un instrumento que, en manos equivocadas, podía destruir lazos y corromper valores. La trayectoria de Jake se convirtió en una lección amarga, no solo para él, sino para todos los que lo conocían. Poco a poco, la comunidad comenzó a ver más allá de las apariencias, entendiendo que la fortuna repentina puede ser tanto una bendición como una maldición. Se transformó en un símbolo de los peligros de dejarse llevar por el brillo efímero del éxito sin medir los riesgos y sin preservar lo que realmente importa: la integridad, la familia y los vínculos humanos. A pesar de estar rodeado de deudas que lo perseguirían toda la vida, Jake encontró la forma de seguir adelante. Aprendió a valorar las pequeñas victorias, un cliente satisfecho, una mañana sin prisas, una conversación sincera con un amigo de toda la vida. En medio del caos, redescubrió la importancia de mantenerse fiel a sí mismo, sin dejarse arrastrar por las promesas vacías de un sistema que, muchas veces, premia la codicia en lugar de la empatía. Mientras la ciudad de Missouri seguía su rutina, entre días calurosos y noches frías, Jake Thompson se transformó en un hombre diferente. Sus ojos, antes llenos de esperanza, ahora reflejaban la sabiduría dolorosa de quien ha vivido tanto la cima como el abismo del éxito. Su historia, marcada por la euforia, la ilusión y la caída, pasó a contarse como una advertencia para aquellos que, seducidos por las luces deslumbrantes del dinero fácil, olvidan los verdaderos valores de la vida. El nuevo comienzo en el Rust Belt no fue fácil. Exigió el coraje para enfrentar el fracaso, la humildad para reconocer los propios errores y la determinación para reconstruir la dignidad perdida. Cada golpe en el metal, cada reparación en un camión oxidado, representaba no solo una labor profesional, sino un intento de reconstruir una vida destrozada por el exceso y la ingenuidad. Fue en ese contexto que Jake aprendió a valorar la sencillez y la resiliencia, comprendiendo que el verdadero éxito reside en la capacidad de levantarse, incluso cuando todo parece perdido. La historia de Jake Thompson, aunque trágica, se convirtió en una narrativa llena de lecciones. Descubrió que el sueño americano, tan ampliamente celebrado en los medios y en los discursos políticos, puede ser una trampa seductora para quienes crean que el dinero lo soluciona todo. En el fondo, la experiencia le enseñó que la verdadera riqueza se encuentra en las relaciones genuinas, en la integridad personal y en la capacidad de enfrentar la adversidad con valentía y honestidad.
Y así, en medio de una nueva rutina entre talleres y reparaciones, Jake se reconstruyó poco a poco, ladrillo a ladrillo, arreglando no solo motores, sino también los lazos rotos de su existencia. La mansión, las pickups y las ilusiones del pasado fueron reemplazadas por una realidad más dura, pero también más auténtica. Se despidió del brillo efímero del dinero y comenzó a valorar lo que realmente importa: el honor, el trabajo arduo y el amor, aunque éste se viera desgarrado por traiciones y errores en el camino. Al final de cada día, mientras el sol se ponía sobre los campos y fábricas de Missouri, Jake se sentaba al borde de su tráiler y reflexionaba sobre el recorrido que lo había transformado. Los recuerdos de la euforia inicial estaban ahora envueltos en un manto de dolorosa sabiduría, y comprendía que, a pesar de todos sus errores, había aprendido a ver el mundo con otros ojos. El hombre que una vez soñó con riquezas inimaginables descubrió que el verdadero valor de la vida no se mide en dólares, sino en momentos de honestidad, superación y amor incondicional. La experiencia de Jake se extendió por todo el pequeño pueblo, inspirando a algunos y sirviendo de advertencia para otros. Los jóvenes, que aún soñaban con grandes fortunas, comenzaron a verlo como un ejemplo de lo que podía suceder cuando se descuidan los valores esenciales de la vida. Para Jake, la caída financiera fue, paradójicamente, el inicio de una nueva travesía, una en la que el aprendizaje nacía del fracaso y la redención se construía a partir de la humildad de poder recomenzar paso a paso, día tras día. Con el paso del tiempo, la gloria del pasado se desvaneció, dejando en su lugar una verdad simple: el dinero puede abrir puertas, pero no cura las heridas del alma. Jake Thompson, con su mirada cansada pero sincera, aprendió que el sueño americano, lejos de ser una garantía de felicidad, es un terreno traicionero en el que cada elección puede tener consecuencias irreparables. Así, entre talleres y motores que volvían a cobrar vida bajo sus manos, Jake encontró su paz, no en la fortuna, sino en la capacidad de seguir adelante, a pesar de todo. Esta lección, dura e irrevocable, resuena como un recordatorio para todos nosotros. En la búsqueda incesante de riqueza y reconocimiento, es imprescindible no olvidar los valores esenciales que realmente sostienen nuestra existencia, porque, al final del día, lo que verdaderamente importa no es el brillo pasajero del éxito, sino la integridad de quienes somos y la capacidad de amar y ser amado, aún en medio de las adversidades. La historia de Jake Thompson es, en definitiva, una narración de resiliencia, de caídas y de renacimientos. Su experiencia, dolorosa pero instructiva, nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del éxito y a recordar que, en ocasiones, lo que parece una bendición puede convertirse en una maldición. En medio de un sistema que a menudo premia la codicia y la superficialidad, su vida se erige como un testimonio de que la verdadera riqueza reside en la honestidad, el esfuerzo y el amor incondicional por quienes nos rodean. Hoy, Jake sigue recorriendo las calles de Missouri, reparando camiones y enfrentándose a los desafíos cotidianos con la misma determinación que lo impulsó en sus días de gloria. Aunque las cicatrices del pasado aún están presentes, él ha aprendido a ver en cada obstáculo una oportunidad para crecer y redescubrir el valor de la simplicidad. Su historia es un faro para aquellos que creen en el sueño americano, recordándoles que detrás de cada fortuna se esconde una verdad ineludible. El dinero puede comprar muchas cosas, pero jamás podrá reemplazar el calor de un abrazo, la risa compartida o el consuelo de una familia unida.